Buenas noches. Vamos a hablar del proceso de blanqueamiento de papel con las silanasas. Mi nombre es Ángela Viana Cadena López. Pertenezco al programa de regencia de farmacias de la Universidad Abierta y a Distancia. Esto se hace para la materia de bioquímica. Uno de los factores que inciden en las silanasas y en su estabilidad en el momento de realizar la hidrólisis o catalizar la sinalasa para realizar el proceso químico anteriormente mencionado es el pH. ¿Qué es el pH? El pH se divide en tres factores: efectos de los valores extremos del pH y la estructura de la proteína, incluyendo las alteraciones de energía y modo de unión. Es decir, que el pH nos puede alterar la consistencia de la proteína como tal para poder realizar el proceso químico. Los efectos de ionización del sustrato y los efectos de unión del sustrato enzima en la actividad de catálisis. Hay varias teorías sobre acerca del pH de las silanasas. Uno es la de Sautzin del 2008, que dice que el pH óptimo para las silanasas es de 5. El de Aspergillus ficum AF, que el pH tiene que ser menor a 6. Y quienes determinaron que la sinalasa carneus de lo anterior, entonces se destaca que la actividad enzimática en el pH correspondió al pH 5.4, o sea, es decir, que tiene que estar entre 5 y 0, 5 y 6, perdón. La temperatura también incide en la estabilidad de la proteína como tal para realizar su proceso de catálisis. Lo importante es mantener una temperatura constante durante el proceso y los dos hechos fenomenológicamente distintos. Uno relacionado con la estabilidad de la enzima en la interconversión de las formas nativas y otra es la relacionada con la actividad de la enzima con el efecto cinético de la temperatura sobre la velocidad de la reacción. Es decir, se tiene que mantener una temperatura constante para poder así realizar el proceso de la mezcla con el catalizador para que se pueda realizar bien y quede consistente. La apariencia de la sinalasa es un polvo amarillo claro con un olor ligeramente dulce. Tiene que tener un pH, era lo que le decíamos, entre 6.5 y 9.5, y la temperatura está entre los 45 grados y unos 55 grados centígrados. Tiene que ser con una temperatura constante. La densidad es del 1.gml y la solubilidad es miscible con el agua. Consiste en una pulpa consistencia de la pulpa entre el 6 y el 10%. Mecanismos de regulación. Los mecanismos de regulación son aquellos que ayudan a mantener la estabilidad de la proteína. Hablamos de que a partir de una sola, que la sinalasa se mantiene a partir de una sola molécula, que es la inductora, la dixilosa, que es decir, que se mantiene, es independiente de las sinalasas. En el caso de la sinalasa, como se lleva por el mecanismo de acción es por la hidrólisis, utilizamos el agua, la molécula del agua para generar el efecto catalizador. Muchas gracias.